El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Juan Pablo, siempre es un gusto compartir con ustedes y con todos los miembros de esa ciudad hermosa donde ven este programa. Vamos con la modificación del calendario electoral. Esto sí afecta, sobre todo, a la participación política electoral. Y también afecta porque hay una reducción en cuanto a los plazos. Están poniendo unos plazos para promoción de la campaña electoral que no se pueden practicar, sobre todo antes la legislación establecía con claridad tiempos de campañas de 120 días, 90 días, 45 días y hoy con las últimas reformas introducidas ponen un tiempo de 15 días. ¿Qué le parece? Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral con Diana Tamaín fue un acto totalmente ilegal, arbitrario, inconstitucional, cumpliendo una consigna política que quería sorprender a todas estas malas organizaciones que tenemos en el Ecuador para forzarles a que por el poco tiempo ni siquiera participen en un proceso. Y la justificación fue el fenómeno del Niño, diciendo que en el mes de febrero se anunciaba, ellos ya son meteorólogos los del Consejo Nacional Electoral, que íbamos a tener un fenómeno del Niño muy grande, cuando lo que estamos viendo ahora es que el fenómeno del Niño está por llegar en los próximos meses. Pero ese absurdo demuestra que el Consejo Nacional Electoral no tiene ni independencia ni está preparado para garantizar una democracia, porque el Consejo Nacional Electoral es el garante de la democracia y tiene que garantizar a todos los actores la participación en igualdad de condiciones, no venderse a un sector político que lo tiene en funciones prorrogadas. Por eso todo el mundo rechazó ese acto ilegal. Y como bien se manifiesta aquí, poner, por ejemplo, 14 días para la promoción electoral es un absurdo. En 14 días un candidato a prefecto no puede ni siquiera recorrer la provincia, o un candidato a alcalde no puede recorrer una ciudad. Lo que ellos buscan es que precisamente a través de la cantidad de dinero que van a invertir y que tampoco son controlados, quienes invierten en promoción electoral, se inunden las redes sociales con mensajes subliminales para crear unas figuras y votar por las figuras, cuando en democracia y en estas elecciones estamos eligiendo alcaldes y prefectos, alcaldes cuyos candidatos tienen que presentarse, dar a conocer cuáles sus antecedentes de experiencia, visión sobre el manejo de la ciudad y cómo van a dar solución a los múltiples problemas que tenemos, y no prestarnos para que cualquier persona desconocida, por la improvisación con que se manejan todas las cosas, y llega a lo mejor a ocupar el sillón de alcalde de una ciudad. La asimetría y la desigualdad en las campañas electorales no se garantiza una transparencia. No estamos garantizando condiciones de competitividad. Tampoco hay regulaciones para quien
está en el poder político o en el poder público local. No hay condiciones que equiparen esa competencia. ¿Qué le parece? La ley en forma expresa prohíbe y configura infracción electoral a la autoridad pública que esté induciendo el voto a favor de algún candidato. No lo pueden hacer. Lo que está haciendo el presidente es ilegal. Lo mismo, estar utilizando bienes del Estado para las campañas electorales es también prohibido, y además de ser infracción electoral, obliga a que la Contraloría vigile el mal uso de esos bienes y recursos del Estado. Pero hay una cosa más importante. Aquí los actores políticos no podrán participar en igualdad de condiciones, porque lo único que tendrán es un debate donde en una hora participarán todos los candidatos y les darán 5 minutos para exponer, 2 minutos para exponer su visión sobre lo que es una ciudad y sus necesidades, y a lo mejor 30 segundos para responder a los que le están objetando. Y eso es una burla contra la ciudadanía. Además de eso, se ha denunciado de que está ingresando dinero ilícito a la promoción electoral, tanto del crimen organizado como del narcotráfico, porque el interés de los narcotraficantes es tomarse los municipios pequeños por donde va la droga para almacenarla y después distribuirla a los puertos. Lo saben, pero no se hace nada. No controlan a quienes tienen dinero y no controlan el uso de dinero ilícito, ilegal. Entonces la próxima campaña va a ser ahí burro amarrado, tigre suelto, porque los que tengan dinero inundarán las redes sociales que tampoco tienen control, y los otros, especialmente si hay un candidato nuevo, no tendrá opción a darse a conocer en tan corto periodo de tiempo. ¿Qué bienes del Estado están siendo utilizados por parte del mandatario? Aquí hay una visión equivocada del presidente. Él es presidente de los ecuatorianos, es mi presidente, es presidente de todos. Y él no puede involucrarse en un proceso de campaña apoyando a sus candidatos. Porque si sus candidatos ganan, entonces eso quiere decir que solo a ellos les va a dar el apoyo que el Estado tiene la obligación de darlo y a los otros no. Está poniendo un mal predicamento o ejemplo, porque la función ejecutiva tiene sus funciones establecidas en la Constitución y en la ley, y no está entre ellas el dedicarse a intervenir en los GAD, gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios y los consejos provinciales. Y creo que el presidente se juega un riesgo, no solo violando la ley, sino también su futuro político, porque si pierden las elecciones, él va a tener muy pesada la carga del manejo de los últimos años de su gobierno. Yo creo que debería meditar y por lo menos separarse de toda esta etapa de promoción electoral, aunque veo que hace lo contrario. Él se está presentando con los candidatos, está ofreciendo obras como si fuera candidato a la alcaldía. Y como yo dije antes, esto es una infracción electoral y un acto que debe que ser vigilado por la Contraloría. Vamos con las organizaciones partidistas, las cuales se han consagrado en organizaciones de papel. Esas organizaciones solo se activan en procesos electorales. Infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, esas organizaciones no han abonado para fortalecer y crear un verdadero y genuino sistema de partidos políticos en el Ecuador, porque no hay elecciones democráticas al interior de esas organizaciones. Ese es el principal problema que tiene la democracia ecuatoriana. No existen ni partidos ni movimientos. Los que están registrados en el Consejo Nacional Electoral solo se activan para una elección, es decir, no cumplen en época no electoral la función para las cuales se estableció y se crearon las organizaciones políticas. Primero, la capacitación de sus afiliados o adherentes.
La labor de capacitación está establecida en la ley, incluso se da el Fondo Partidario Permanente, pero no lo cumplen. Entonces, si no preparan candidatos, si no preparan una militancia con conocimiento, cuando llega un proceso de elección, como no tienen afiliados a quien promocionar como candidatos, comienza la improvisación, cogen a cualquier persona, especialmente a quienes tienen dinero y dicen, bueno, yo pago por el primer puesto, o a los mediáticos, aquel que es conocido ya sea por el deporte, ya sea porque una reina de belleza, un cantante, o una persona que esté en los medios. Esos son los candidatos. Pero esas personas, si son buenos en el sector donde se desempeñan, van a ser malos políticos, porque la política necesita gente profesional. Manejar un municipio ahora se requieren muy buenos conocimientos en cuanto al manejo así de catastros, del manejo del agua, recolección de basura, de lo que es tránsito que les dieron, de lo que es la planificación global de una ciudad. Es decir, hay problemas muy graves que no se pueden improvisar. Y después las organizaciones políticas también, en época no electoral, se constituyen en tanques de pensamiento, es decir, en lugares donde se estudia y analiza cuáles serían las soluciones a los problemas que tiene una ciudad o a lo que piden los ciudadanos. Si esto no tenemos, entonces tenemos unas organizaciones de papel que causan un daño terrible a la democracia cuando están listas a prestarse, alquilarse o venderse. Y eso no se puede admitir. Las organizaciones tienen que tener una ideología. En Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas son demócratas, los republicanos son republicanos. Pero aquí, si yo necesito un partido, puedo escoger de la amplia gama, no importa si se presentó como organización de izquierda, de derecha, de centro, populista, no importa. Y eso afecta a la poca credibilidad que los ciudadanos tienen en las organizaciones políticas. Y eso significa que la democracia lo van destruyendo quienes deberían ser los impulsores, los que sustenten el sistema. Las primarias al interior de los partidos políticos son una farsa, son un sainete. Le pregunto, sobre todo, mi doctor. Son una farsa y un sainete, porque ¿cómo pueden haber primarias si no tienen afiliados ni adherentes registrados? Si durante toda la etapa preelectoral ni siquiera han logrado identificar quiénes están actuando como miembros activos de una organización. Y es público y notorio que la mayoría de organizaciones se crearon con firmas falsificadas. Entonces no pueden tener primarias porque no tienen afiliados, no tienen adherentes, esa es la verdad. Entonces el Consejo Nacional Electoral avala que hagamos unas primarias por representación, van 5 o 6 personas que dicen representar a todos los afiliados y comienzan a designar a dedo, ni siquiera a sus afiliados, a cualquier persona que ha logrado pactar, arreglar con el partido. Por eso las elecciones primarias son tan ilegales que están así mismo afectando al sistema democrático ecuatoriano. La proscripción del movimiento amigo. Vamos con el artículo 374 del Código de la Democracia, que están aplicando para la suspensión. Se requiere sobre todo un juzgamiento previo. Ahora hay una acusación de lavado de activos en contra del movimiento amigo. ¿Qué le parece? La ley es muy clara. El artículo 374 en su primera parte dice que los casos que se pongan en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral se juzgarán en la forma establecida en la ley, es decir, con el procedimiento establecido en la ley. Entonces, si el fiscal dice que ha iniciado un proceso de investigación previa contra una organización política, el juez electoral a cargo debió recibir la denuncia, ponerla en conocimiento de los afectados y en audiencia recibir las pruebas de cargo y de descargo para dar una resolución, cosa que no se hizo. Lo que hizo el juez que conoció el pedido del fiscal es por sí ante sí resolvió suspenderle por 9 meses. ¿Pero por qué 9 meses? El artículo en referencia dice que se puede poner una suspensión
de hasta 2 años. ¿Por qué no 3 meses, 6 meses, 1 año? ¿Por qué 2 años? ¿Cuál fue la justificación para que el juez haya hecho eso? ¿Por qué no les multó? Porque también hay multa de hasta 100 salarios básicos. O sea, se está actuando arbitraria e ilegalmente contra norma legal expresa. Y eso es lo que se reclama, porque yo siempre he estado en contra del señor Correa, que ha hecho mucho daño a la democracia y al país. Yo no estoy defendiéndole a él, sino que estoy defendiendo el sistema exclusivamente y la forma como está operando el Tribunal Contencioso Electoral, que merece mi repudio. Por ende y por consiguiente, esto es algo ilegítimo, bastardo. Así es, porque lo que están afectando es a un sistema democrático. Las elecciones no se ganan en las mesas de sesiones, sino en las mesas de votaciones. Y para que tengamos elecciones transparentes e igualitarias, lo que se requiere es que el Consejo Nacional Electoral garantice la igualdad en la participación, que se dé opciones para que los candidatos ejerzan su derecho a darse a conocer, porque eso es democracia. Pero alguien me decía, pero señores, aquí no se comete fraude, es decir, como si fuera el cambio de resultados, la votación yo lo cambio. El fraude no está en la votación. El fraude está también cuando no se controlan los procesos previos. Por ejemplo, si ahora estamos eliminando organizaciones para que no participen, ese es fraude. Si no estamos controlando las inversiones en los procesos electorales y damos simplemente más facilidades a los que tienen recursos, eso es fraude. Entonces lo que se está haciendo ahora es un ataque directo a los derechos y garantías constitucionales y legales de la libre participación de los ciudadanos en un proceso electoral. Sigamos con el capítulo respectivo del movimiento amigo. Llama mucho la atención que en un auto de admisión de la causa o el primer auto dicten una suspensión. Eso no tiene asidero jurídico, eso no tiene ningún respaldo, sobre todo en el Código de la Democracia, porque no existe normativa alguna para ello. Así es, el juez del Tribunal Contencioso Electoral que abocó conocimiento de esta causa debió iniciar el proceso de juzgamiento y no mediante un auto ya suspender a una organización. Eso es ilegal porque además es obligación del juez del Tribunal Contencioso Electoral respetar las normas del debido proceso establecidas en la Constitución, donde se establece que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, de presentar sus argumentos, presentar sus pruebas en defensa. Pero nada de eso se hizo, porque también tienen derecho a que un juez, después de escuchar, les dicte una sentencia la cual puede ser apelada. Nada de eso se hizo. Lo que hizo este juez, lamentablemente, es un claro prevaricato a las disposiciones legales donde le obligan a él a iniciar el juzgamiento mediante el procedimiento establecido en el Código de la Democracia. Y el procedimiento, yo expliqué que es: recibe la acusación, notifica mediante citación a las personas involucradas, convoca una audiencia y en la audiencia escucha al acusador, en este caso el fiscal, a los acusados, en este caso los representantes del movimiento, y dicta una resolución. Pero nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque, ya no estamos en un Estado de Derecho. ¿En qué Estado estamos? Hay una dictadura rampante y ramplona en el país. Como dictadura, a ver, lo que pasa que, digamos, régimen autocrático, por darle y citarle un ejemplo respectivo también, mi doctor. Tenemos un país sin instituciones, donde las instituciones están controladas por el poder, y es vergonzoso que existan miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se sometan a las directrices del poder de turno, demostrando con esto de que son
no son personas independientes que deban cumplir sus funciones y obligaciones de base de lo que manda la ley. Someterse al poder de turno es una vergüenza para quienes ostentan esos cargos y afectan a los procesos de democracia como los que estamos analizando. Si bien aquí todavía no hay una dictadura, pero sí hay un control de procesos democráticos que afectan a los ciudadanos, porque ahora todavía podemos hablar. Cierto es que algunos dicen ¿no? que ya tienen miedo de hablar porque les van a meter presos, pero todavía podemos hablar. Pero la prensa está siendo vilipendiada, acechada, ultrajada por parte del gobierno nacional actualmente, mi doctor. Y con la ayuda del fiscal. El fiscal para cualquier cosa inmediatamente inicia un proceso penal. El fiscal no puede ser brazo ejecutor del gobierno. El fiscal tiene una tarea inmensa frente a un país lleno de inseguridad y lleno de delincuentes. El fiscal debería estar a tiempo completo dedicado a investigar y sancionar a los delincuentes y no dedicado a aplastar a la oposición política. Vamos con el control del tema de redes y plataformas informáticas. Vislumbramos campañas millonarias sin control. El que tiene el respaldo de una organización con un financiamiento fuerte va a poder competir. Así de simple. Así es. Así es. Si no hay control en los montos de las inversiones, porque eso lo manda y lo ordena la ley. Por ejemplo, en un proceso electoral se indica claramente por parte del Consejo Nacional Electoral cuáles son los montos máximos de inversión. Por eso hay el control electoral y por eso hay la rendición de cuentas y por eso hay la sanción a quien incumple eso. Pero si el Consejo Nacional Electoral es sordo, ciego y mudo en el control, como lo ha dicho públicamente los miembros del propio Consejo, dicen que nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Se les había pedido de que por favor nombren auditores electorales para que antes del proceso verifiquen la campaña previa, cuantifiquen la misma, en el proceso cuantifiquen cuánto están gastando las organizaciones, de manera tal que haya un registro del gasto, para cuando oficialmente presenten las cuentas las organizaciones políticas, se le pueda contratar. Es que, señor, yo solo gasté 100,000. No, señor, usted gastó 1,000,000, aquí están las cuentas. Entonces, de esa manera, al verse controlados, van a evitar gastar como lo hacen irresponsable y limitadamente muchas organizaciones políticas a las cuales les sobra el dinero. Y eso, como dije, afecta en la participación igualitaria de los ciudadanos en un proceso electoral. Si no controlan las redes, si no controlan el gasto, indudablemente los que más dinero tengan van a tener mejor posicionamiento y van a ganar una elección. Observamos campañas millonarias a lo largo y ancho del Ecuador. Hay ciertos candidatos que han gastado, por darle y citarle un ejemplo respectivo, para llegar a la alcaldía de La Tacunga. Aproximadamente $500,000 norteamericanos, mi doctor. Cifra execrable, cifra espeluznante. Es que como no hay control, los señores alcaldes ven que es un negocio ser alcalde. Ahí tenemos el ejemplo del alcalde de Machala, $6 millones no justifica, 6 millones. Hay otro alcalde del Oriente, 2 millones. Y cuando la Contraloría, tanto forzarle, exigirle, comienza a hacer auditorías, en todos encuentra responsabilidades penales en el manejo de los municipios, porque ya se ha hecho costumbre de que ofrecen agua potable a los candidatos, pero llegan a la alcaldía y lo primero que hacen es comprarse un tractor o una excavadora por las comisiones que reciben. Entonces aquí, ¿quién invierte en un proceso de promoción electoral
Si gana, tiene que ir a recuperar lo invertido. La cosa es muy simple. Cuando vean que una persona está gastando demasiado, es bueno, ¿de dónde saca el dinero? Y después, ¿cómo así gasta tanto para llegar a la alcaldía si el sueldo es mínimo y las inversiones que hizo son millonarias? Y eso hay que acabar. Por eso los ciudadanos tenemos que estar muy claros. Quien más gasta, no creo que vaya a ser un buen candidato, sino que quien va a tener más posibilidades de cometer actos de corrupción va a ser ese candidato que gasta demasiado en la promoción. ¿Dónde carajo está la UAFE? ¿Dónde carajo está el servicio de rentas internas? Cuando la señora Tamaín dijo que iba a ser un sistema cruzado entre la UAFE, el SRI y la Contraloría, le dije que esas cosas no son prácticas porque el crimen organizado, el narcotráfico y la mayoría de candidatos utilizan mecanismos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Arroz Verde, donde le sentenciaron a Correa? Él solicitaba a las empresas que le den el apoyo, pero ese dinero no entraba al partido. Ellos desde la empresa facturaban al que le daba servicios de promoción, al que alquilaba la tarima le pagaba la empresa, a la orquesta le pagaba otra empresa, a los cantantes le pagaba otra empresa. Y ahora el crimen organizado da dinero de contado. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Quito, a esos que están con las banderas, en la tarde viene un señor con billetes a pagarles por día, no les pagan 30 por día, en efectivo. Entonces, por eso les dije que los mecanismos para el control tienen que ser más drásticos, tienen que tener unos auditores electorales para que con el SRI comiencen un proceso de investigación. Porque si hay una gran plataforma de músicos, yo voy a ir con el del SRI, señor, ¿quién es el dueño de esto? ¿A quién facturó? Presénteme la factura. O si no, le clausuro. Hay mecanismos, pero no quieren controlar. Y el dinero se mueve aquí libremente, millones, porque hablamos de millones de millones. ¿Recuerdan cuando solamente aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre le cogieron a una señora con 2 millones de contado en billetes, metiendo en maletines? Ese es el Ecuador. Entonces yo creo que tienen que activarse mecanismos tomando en consideración toda esta forma ilegal de ingresar dinero a las campañas. Se puede realizar y desplegar un control electoral a través de las facturas. Sí, es muy fácil. Todo el mundo tiene la obligación de facturar, y si no facturan, ahí viene la clausura del establecimiento. Y también, como les dije, cuantificar los montos de inversión. Para cuando presentan las cuentas, entonces ahí sí demostrarles que gastaron mucho más dinero del que están declarando. Y las sanciones son drásticas cuando no presentan una declaración del gasto electoral. Les pueden multar, puede ser incluso destituido un candidato. Si cogió dinero ilícito, viene inmediatamente la destitución, pero no quieren hacerlo, porque la organización electoral está vendida al poder, entonces son sordos, ciegos y mudos, y permitimos que todo suceda, todo se haga a vista y paciencia de las autoridades encargadas de control. Se anuncia la proscripción política en contra de Pachacutic. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente. Es un absurdo y una ilegalidad que el Consejo Nacional Electoral, de cuentas que se han presentado en el año creo que es 2024, después de 2 años, recién esté analizando esas cuentas y presentando un informe al Tribunal Contencioso Electoral de supuesta infracción electoral por no presentación de cuentas. ¿Cómo así, señores, se les ocurre, cuando estamos en proceso electoral, a puertas de que se inscriban las candidaturas, comenzar una investigación? Muy ágiles, deberían estar ocupados en organizar el proceso, garantizando los sistemas que viabilicen la participación, no coartando la participación. Que Pachacútec sea sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral con una suspensión, ya sería el agua que se derrama del vaso, porque eso ya sería
el colmo. Quitarle la libre participación a los señores de Pachacuta me parece el absurdo más grande que está planificando el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral. Y lo decimos pública, abierta y directamente. Señores, cuidado con que se les vaya la mano. Ya se le fue la mano al señor Cabrera presentando la denuncia en esta fecha. Veamos qué hacen los señores del Tribunal Contencioso Electoral. Porque si ya hacen eso, mejor cerremos la puerta, proclamen los resultados antes de la votación, no sean sinvergüenzas. No vamos a tener elecciones libérrimas, transparentes, diáfanas, para nada, mi doctor. Así es, todos los procedimientos son oscuros, poco transparentes, ilegales. Y la democracia no puede sustentarse en eso. Mire usted que tanto es el rechazo de la ciudadanía al Consejo Nacional Electoral, que el 80% de los ecuatorianos no confía. Y eso sí repercute en un proceso de elección, porque los ciudadanos dicen, yo no creo ni en los políticos ni en esos partidos. Yo voy a votar ya porque el voto es obligatorio. Pero toma la decisión el último día y comienza a escoger a cualquier persona. Y eso afecta en los procesos de elección, porque con esa forma de votar, permitimos que los vivos, los sapos, los vivarachos, a lo mejor ganen una elección con el 15% de la votación. Por eso yo estoy promoviendo, señores ciudadanos, y una acción democrática. Si usted está convencido de que una persona es buen candidato a alcalde, prefecto concejal, vote por ellos. Si no sabe por qué votar, vote nulo, anule. Entonces, voto positivo si conozco a los candidatos, confío en ellos, o si no, vote nulo. Por ejemplo, para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hay 320 candidatos, que ni siquiera va el Consejo Nacional Electoral a poder promocionar esas candidaturas, y que nos darán un libretín, ya no habrá una papeleta, va a darnos un libretín con 320, de los cuales debemos escoger 7, 3 hombres, 3 mujeres y 1 de las nacionalidades. Voten nulo, porque ya ese organismo putrefacto, ese organismo que ha hecho daño al país, ese organismo que es incapaz de manejar un simple concurso para renovar el Consejo Nacional Electoral desde hace 3 años, ese Consejo de Participación que no puede manejar un simple concurso para designar un vocal, a pesar de que un fiscal, a pesar de que ya se tienen los resultados con los mejores calificados. Imagínense, van a la reelección. Y dicen que como son gente de confianza, a lo mejor buscarán los medios para que ellos salgan reelectos. ¡Voten nulos, ciudadanos! Es el rechazo total a una acción que venimos los ciudadanos pidiendo desde hace muchos años y que todos los candidatos presidenciales han dicho que van a proceder a eliminar de la Constitución. Lo dijo Lazo, no lo hizo. El presidente Noboa también lo hizo, no lo hizo. Y además, ¿por qué el presidente Noboa no manda la enmienda constitucional que él presentó para que las funciones de nominación pasen del Consejo de Participación a la Asamblea? ¿Por qué no lo hace? Porque todos están mirándole con ese interés, cómo controlo ese organismo y no cómo garantizo su independencia. Aquí preferimos tener gente fiel, mediocre, firmando lo que se les ordena, antes que a ciudadanos honestos poniendo en práctica lo que manda la Constitución y la ley. Siguen en funciones prorrogadas los consejeros de este Consejo Nacional Electoral. Y seguirán, porque repito, como son gente de confianza del poder, no les van a sacar. Después de todo lo que están haciendo, les van a premiar. A la señora también le sacaron porque ella era tan vergonzosa su actuación que ya estaba desprestigiando inmensamente el sistema. Lo ponen a Cabrera y Cabrera comienza a hacer lo mismo. ¿Qué hace con Pachacútec? Pedir que sea juzgado justo antes de un proceso de inscripción. ¿Por qué no lo hizo antes, señor Cabrera? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se presta usted a esta planificación de eliminar a una organización tradicional en la política ecuatoriana y de un sector indígena que tiene todo el derecho a participar en las elecciones y que incluso en todas las elecciones ha ganado muchos puestos de alcalde, de prefectos? ¿Qué quieren? Déjales al margen. Que vayamos a la ilegalidad, a la irregularidad. Por favor. Muchas gracias realmente por la oportunidad.
su reflexión final. Le escuchamos, mi doctor, detenidamente. Gracias, Juan Pablo. Un pedido a los ciudadanos. Como ya les dije ahora, el poder del voto tiene que ser ejercido de una manera más clara y transparente. Si yo tengo un candidato, voto a favor, si no, anulemos. Cuando vean que el rechazo ciudadano no solo está en no acudir a las urnas, sino con un voto nulo, vamos a hacer reflexionar a las autoridades, que los ciudadanos estamos inconformes con esta forma de actuar en política. Entonces, por favor, no desperdiciemos nuestro voto y utilicemos un voto positivo o un voto nulo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy amable. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.